Bien amigos, en este video vamos a tratar específicamente, vamos a hablar de la forma en que podríamos comprobar el estado de un diodo de alta tensión de un horno de microondas. Acá en la parte superior de la pantalla les dejo un enlace relacionado al problema o a la solución al problema que presenta el microondas cuando no enciende. Y pues ahí tratamos un aspecto muy importante, muy delicado, que es la forma de descargar el capacitor de alta tensión de ese microondas. Igualmente en este otro enlace que ven acá, tratamos el problema relacionado con el microondas cuando el mismo quema el fusible de protección. Ahí pues damos un paso a paso de qué cosas ir verificando hasta dar con la solución y reparar el microondas. También en ese video tratamos con especial atención la parte relacionada con la descarga del capacitor de alta tensión. ¿Por qué insisto en lo de la descarga? Señores, porque para poder extraer el diodo de alta tensión, obviamente tenemos que interactuar directamente con el capacitor, ya que el diodo de alta tensión viene conectado por uno de sus terminales al capacitor de alta tensión. Por lo tanto, pues les recomiendo visitar esos videos en donde se habla, entre otras cosas, de la forma de descargar el capacitor, que es un detalle de mucho cuidado por lo peligroso que puede resultar si no lo realizamos adecuadamente. También en nuestro blog hay un post dedicado exclusivamente para la forma de cómo descargar el capacitor de alta tensión. Entonces, una vez que hemos extraído el diodo de alta tensión del microondas para hacerle sus comprobaciones, entonces vamos a hacerlo de dos maneras. Una con el uso del multímetro y otra con el uso de un foquito de estos, que también es un microondas, que es de más o menos 15 watts. Podría ser también el de un refrigerador, que también es de 15 watts. Lo vamos a hacer con el de microondas por la facilidad que tiene de conexión, ¿verdad? Entonces, para hacerlo con el multímetro vamos a necesitar también de una batería de este tipo. Es una batería de 9 voltios. Y vamos a ver entonces cómo hacer la interconexión para comprobar el estado de nuestro diodo de alta tensión, ya que este componente suele fallar con cierta frecuencia en los microondas y inhabilitarnos el funcionamiento del horno de microondas. Para hacerlo con el uso del multímetro, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar voltaje de corriente directa en la escala de 20 voltios, como pueden ver ahí, y pues confirmar si efectivamente la batería tiene los 9 voltios que vamos a necesitar para la comprobación. El cable negro al negativo de la batería y el prueba roja al positivo de la batería, y como podemos ver ahí, nuestro multímetro nos refleja 9.2 voltios de corriente directa. Pues está bien para la prueba. Ok, vamos a ver entonces cómo vamos a conectar el diodo para hacer la comprobación. Antes de eso, pues comentar que los diodos de alta tensión que se utilizan en microondas, pues no se puede comprobar de la manera normal que haríamos con un diodo rectificador, por ejemplo, por las características propias que tiene. Eso, pues, si quieren ahondar un poco en qué características y por qué razón no se puede hacer directamente esa medición, pues pueden ustedes investigar un poco, pues en la web hay mucha información relacionada con eso. Nosotros aquí vamos a ir al grano. No podemos hacer la comprobación de la manera en que se haría con un diodo común y corriente. Vamos a hacerlo por eso, precisamente con esta batería, para obtener los resultados que corresponden. Okay, entonces, para empezar, tomamos nuestra punta de prueba de color negro, la punta de prueba negativa, el tester, y se la conectamos al negativo de la batería. Ahí conectamos ya el negativo de la batería. La punta de prueba de color rojo de nuestro multímetro la vamos a conectar, en este caso, a este extremo. Fíjense bien donde tiene la marca del diodo. En este extremo vamos a conectar la punta de prueba de color rojo. Nos quedaría entonces unir este otro extremo del diodo con el terminal positivo de nuestra batería. Para eso, pues nos valemos de este cable que tiene 12 conductores, 12 pinzas
caimán en sus extremos, le colocamos una al diodo de esta manera y la otra la conectamos al terminal positivo de la batería. Si el diodo está en buenas condiciones, lo que vamos a obtener acá es una lectura que se corresponde con el voltaje de la batería menos la caída de tensión en el diodo. Nos va a estar dando aproximadamente 6 o 7 voltios. 5.93 viene siendo más o menos 6 voltios. Eso significa que para este caso nuestro diodo está en buenas condiciones. Esto sería la conexión en forma directa. Pero si hacemos la conexión de manera inversa, recuerden que los diodos conducen cuando los conectamos en conexión directa, pero cuando lo conectamos en conexión inversa, entonces el diodo no debe conducir. Vamos a ver si en este caso se cumple. Recuerden, lo teníamos en conexión directa y ahora lo que vamos a hacer es invertir el diodo. Ok, vamos a ver. Y el positivo de la batería lo conectamos en este extremo. Y como podemos ver, ahí como podemos ver nos está dando 0 voltios, lo cual significa pues que nuestro diodo para esta prueba podemos decir que se encuentra en buen estado porque conduce debidamente en polarización directa como la primera que hicimos, y ahora que le hicimos polarización inversa, entonces no condujo. Y esa es la respuesta correcta que debe darnos el diodo en esta medición. Vamos a ver si, por si lo consideran necesario, pues les dejo unos diagramitas ahí de la forma en que hicimos la conexión. Este primer gráfico nos ilustra pues lo que sería el multímetro y la batería de 9 voltios. Como podemos ver, la punta de prueba de color negro del multímetro la conectamos al negativo de la batería. Luego la punta de prueba de color rojo la conectamos inicialmente al cátodo del diodo de alta tensión, y pues el ánodo lo conectamos directamente al positivo de la batería, lo cual pues configura lo que sería la polarización directa. Y en este caso pues si el diodo está en buen estado nos da la lectura del voltaje de la batería menos la caída de tensión que se da en el diodo, pues demostrando que sí, el diodo está funcionando bien. En ese caso pues obviamente nos da una caída de tensión, y ese es el resultado que se ve en el display de nuestro multímetro. Luego esta segunda imagen pues nos demuestra la configuración en polarización inversa. Como podemos ver ahora, el positivo de la batería quedó conectado al cátodo y el ánodo pues quedó conectado a lo que sería el multímetro, que cerraría el circuito con la punta de prueba de color negro al negativo de la batería. Y en esta polarización inversa, pues si el diodo está en buen estado nos va a dar 0 voltios, pues en esta condición de polarización inversa el diodo no debe conducir. Ok, en esta otra imagen tenemos el caso en que el diodo estuviera en cortocircuito. Al estar en cortocircuito pues deja pasar la corriente, digamos el voltaje completo de la batería se reflejaría en el display del multímetro, ya sea en polarización inversa o en polarización directa. Igualmente nos va a marcar los 9 voltios de la batería, porque el diodo en cortocircuito pues conduce como cualquier conductor sin ninguna restricción. Y esta otra imagen pues nos demuestra lo que sería el resultado con un diodo abierto. Si el diodo estuviera abierto no conduciría para nada, el display nos reflejaría 0 voltios en el multímetro en cualquier polarización que conectemos. El diodo está abierto pues no conduce, 0 voltios en el display. Y acá pues un breve resumen que nos dice que cuando el diodo esté en buen estado en polarización directa, pues el multímetro reflejará la diferencia del voltaje de la batería menos la caída de tensión del diodo, es decir, nos indicará unos 6 voltios aproximadamente para este caso que estamos usando una batería de 9 voltios. Ahora, en polarización inversa el multímetro no debe conducir y por lo tanto debe dar 0 voltios el multímetro. El diodo en cortocircuito, pues el multímetro nos indicará los 9 voltios de la batería, ya sea en polarización directa o en polarización inversa, siempre va a ser igual, pues está en un cortocircuito, es como un interruptor cerrado. Luego el diodo abierto, en este caso el multímetro indicará 0 voltios, sería como un interruptor abierto, no conduciría
corriente y por lo tanto el multímetro nos reflejaría 0 voltios. Luego de haber visto los diagramitas, pues vamos a ver entonces cómo podemos hacer la comprobación con corriente y nos conseguimos nuestro bombillo para hacer la prueba. Para esto recordemos que el diodo, al conectarlo a una fuente de corriente alterna, el diodo lo que hace es recortar los semiciclos negativos o la mitad de la onda, la mitad de ese voltaje. Digamos, si aquí nosotros le conectamos 120 voltios, acá nosotros vamos a tener solamente la mitad, digamos 60 voltios, por ejemplo. ¿Qué va a suceder? Que como este bombillo va a ser su plena destello con 120 voltios, entonces si le conectamos a través del diodo, como el diodo nada va a dejar pasar la mitad de los 120 voltios, o sea 60 voltios, entonces el bombillo va a iluminar solamente la mitad y eso nos va a indicar a nosotros si efectivamente el diodo está haciendo el trabajo que le corresponde, que es recortar la mitad del voltaje. Les sugeriría que si desean ampliar en eso, pues igualmente buscar información para ampliar en el tema. Vamos a hacerlo aquí a lo directo, al grano. ¿Cómo hacer la comprobación para saber con el bombillo si nuestro diodo está trabajando bien? Para la prueba con el bombillo vamos a necesitar también un cable de 110, un cable de alimentación con 12 pinzas tipo lagarto en sus extremos. Primeramente hacemos la conexión al bombillo y de último vamos a conectar a la red eléctrica. Vamos a ver entonces, tomamos nuestro diodo y lo colocamos en el bombillo en uno de sus terminales. Una de las pinzas se la conectamos en el otro terminal al bombillo. La otra pinza lagarto del cable de pruebas se la vamos a conectar al terminal que quedó libre del diodo. Y aquí tenemos entonces la conexión hecha. Esta pincita que ven aquí es algo adicional, ahí sirve para otra cosa, no la tomemos en cuenta. Como les decía, como el diodo recorta la mitad de la magnitud del voltaje, el bombillo solamente va a iluminar la mitad de su intensidad. Vamos a conectar a una fuente de 120 voltios y vean ustedes lo que sucede. Ahí el bombillo está trabajando a la mitad de su capacidad, de su brillantez. Vamos a ver aquí con mucho cuidado para que vean la diferencia. Tomamos la pinza lagarto, la desconectamos de acá y se la conectamos directamente a la otra terminal del bombillo y vean ustedes la intensidad cómo cambia. ¿Ven? La brillantez, el destello se incrementa porque ahí le están llegando los 120 voltios completos. Pero a través del diodo solamente le llegan 60 voltios, por eso el brillo es menos. Con el diodo y sin el diodo. Con el diodo y sin el diodo. Ok, entonces desconectamos nuestro cable de alimentación. Lo que hemos comprobado acá en este caso, poniéndole corriente, es que el diodo efectivamente está cumpliendo con su función de recortar media onda. De la senoidal de la señal de 120 voltios. Lo que significa, a través de esta prueba podemos decir que nuestro diodo se encuentra en buen estado. Si estuviera abierto, a ver el resultado. Entonces hacemos la conexión del cable de alimentación al toma corriente y como pueden ver no hay respuesta porque el diodo está abierto. A manera de ejemplo, nosotros cambiamos la punta de prueba de aquí al terminal del bombillo y el bombillo tiene que encenderse porque el que está impidiendo que encienda es el diodo por estar abierto. Vamos a hacer la prueba para que vean. A ver qué pasa cuando hagamos contactar la punta caimán con el terminal del bombillo. Y como pueden ver, efectivamente está encendiendo. Cuando lo conectamos a través del diodo no encendió porque el diodo se encuentra abierto. Podría suceder también que el diodo se encuentre en cortocircuito. En ese caso, ¿qué va a suceder? Que nosotros podemos conectar la punta de prueba, conectemos acá o lo conectemos acá, la iluminación del bombillo va a ser la misma porque el diodo está en cortocircuito y es como si fuera un interruptor cerrado. Les dejo así brevemente un diagramita descriptivo de cómo se haría la conexión utilizando el bombillo por si lo consideran ustedes necesario. Bien amigos, espero haberles colaborado de alguna manera a través de las sugerencias que he tratado de hacer a través de este video. En realidad sé que existen
aparatos tecnológicamente ya diseñados para hacer este tipo de pruebas. Incluso pues que sé que son muy costosos. Si alguno de ustedes puede adquirirlos, pues mucho mejor todavía. Pero si lo prefieren, entonces estas sugerencias que les he estado haciendo pues también son igualmente efectivas, prácticas y muy económicas. Así que espero les sirva en algún momento realizar este tipo de comprobaciones, ya que son muy frecuentes cuando se trabaja con aparatos de microondas. Les recuerdo, siempre que trabajen con un aparato de microondas, tomen las precauciones del caso. Si no sabe cómo trabajar en un microondas, mejor no lo haga, ¿verdad? Porque así pues se evita un montón de problemas. Mis amigos, yo les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios. Les agradezco que compartan estos videos para que más amigos se beneficien. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.